Bueno chicos, feliz día. Para adelantar las clases que tenemos pendientes, pues tenemos esta modalidad virtual el día de hoy en la que vamos a hablar de la pelvis y de los miembros inferiores. Entonces, para comenzar tenemos que la pelvis está conformada por el hueso ilíaco, por el sacro y también consideramos acá las caderas al unirse con ambos fémur. Es importante destacar la articulación sacroiliaca y que generalmente los estudios de pelvis nos permiten evaluar también la parte inferior de la columna lumbar. También tenemos una pequeña diferencia anatómica entre la pelvis femenina y la masculina, que siendo la femenina que tiene una forma redondeada o ovalada, mientras que la pelvis masculina tiene una forma de corazón. Y aquí abajo y a su derecha les coloqué una reconstrucción tridimensional por tomografía de lo que sería una pelvis masculina. Las proyecciones que vamos a usar en radiología convencional comprenden la proyección anteroposterior o AP de pelvis, en la cual colocamos al paciente acostado boca arriba, uniendo en un ángulo aproximado de 15 grados ambos dedos gordos o ambos hallux de los pies para así mostrar ambos trocánteres a nivel del fémur. Además, esta proyección nos permite evaluar la articulación coxofemoral, las articulaciones sacroiliacas, ¿okay? Y como les mencioné, la porción distal de la columna lumbar. Luego tenemos la proyección anteroposterior en rana, o su nombre verdadero que es Lowenstein, en la cual colocamos al paciente también boca arriba, pero esta vez vamos a flexionar las rodillas y las van a dejar caer en abducción en un ángulo aproximado a 45 grados. Esto va a permitir la rotación interna del fémur, ¿okay? Para observar la movilidad del mismo en la articulación coxofemoral. Luego, al seguir descendiendo, les traje cómo se ve una proyección anteroposterior del fémur, porque hay que destacar lo que sería el trocánter mayor, el trocánter menor, la cabeza femoral y el cuello anatómico, ¿ok? Porque esto es fundamental para la clasificación de las fracturas de cadera, que es una patología bastante común en los ancianos o personas de la tercera edad, ¿ok? El resto describimos la diáfisis femoral y en su porción más distal tenemos los cóndilos, o como les colocan acá en la imagen, el epicóndilo lateral y el medial. También los podemos llamar internos y externos, y son los que se van a articular con la tibia. Entonces, ya entrando con la galería de las patologías, lo primero que vamos a describir entonces serán las fracturas de cadera. Tenemos en el lado izquierdo una fractura transtrocantérica de fémur o intertrocantérica. Este nombre varía según la clasificación que usemos. Ok, como vemos aquí hay una línea radiolúcida, ok, que irrumpe en la cortical desde un trocánter hasta el otro, y en este caso pues se ha colocado material de osteosíntesis que simplemente va a fijar lo que sería la diáfisis femoral con el cuello y la cabeza del mismo. Hay que destacar también, cuando evaluamos una fractura de fémur, si se mantiene intacta la articulación coxofemoral, ¿okay? Como es este el caso, ya que normalmente este tipo de fracturas no se realiza reemplazo total de cadera, sino que se coloca material de osteosíntesis, como vemos acá a la derecha. Adicionalmente, podemos evaluar la articulación coxofemoral izquierda, que también muestra cambios degenerativos por pérdida del espacio articular y esclerosis del techo acetabular. De todas maneras, ya veremos otra imagen donde esto será más claro. Vemos acá otra fractura de cadera
esta es la más común, la intertrocantérica, ¿ok? En este caso, a pesar de que se mantiene la relación articular de la cabeza femoral con el acetábulo, vemos que hay un ascenso importante de lo que sería la diáfisis del fémur. Se encuentra desplazada en sentido superior, lo cual hizo que se angulara la porción que quedaba de la cabeza y del cuello femoral. En este tipo de fractura se puede optar, como les dije, por material de osteosíntesis en lugar de prótesis completa. En el caso de la imagen del medio tenemos una fractura subcapital. Eso quiere decir que el trazo de fractura estuvo por debajo de la cabeza femoral en la unión de esta con el cuello anatómico. Y en este caso, pues por el riesgo de necrosis de la cabeza femoral, se opta por una prótesis total de cadera, como lo vemos en la imagen de la derecha. Luego tenemos otro tipo de patología muy frecuente y que está muy en boga de unos años para acá, que se trata del pinzamiento fémoro-acetabular. ¿Esto de qué lleva? ¿Ok? Trata de que hay una variación anatómica que impide la movilización de la cabeza femoral dentro de su articulación con el acetábulo. Existen dos tipos, ¿ok? El tipo pincer, en el cual lo podemos asociar con pinzas o tenazas, en el cual puede haber una formación osteofítica, como vemos aquí señalado en rojo, del techo acetabular, que condicione, digamos, el abrazar o el sobrecubrir la cabeza femoral y que limite así su movilización. La otra opción es que exista la llamada coxa profunda o el aumento de la profundidad del acetábulo, que hace que la cabeza femoral incursione en mayor profundidad en esta y entonces no permite su movilidad adecuada. Estas son las dos modalidades del tipo pincer, como vemos, condicionadas por el acetábulo propiamente dicho, mientras que el pinzamiento tipo CAM se deben a los cambios anatómicos en la cabeza o en el cuello femoral. En este caso nos señalan el cuello femoral, que tiene una protrusión y que no permite la adecuada movilidad con el acetábulo, produciendo un choque. Acá lo tenemos radiológicamente. Vemos en este caso, ¿okay? Hay una protrusión o un ensanchamiento del cuello, disculpen, del cuello del fémur, que limita su movilidad dentro del acetábulo. ¿Okay? Vemos del lado del fémur izquierdo como es la anatomía normal y vemos que el fémur derecho tiene esta patología. Luego en la imagen de la derecha tenemos un pinzamiento tipo pincer, ¿okay? En este caso, como les decía, no se trata del osteofito característico que veíamos en el diagrama anterior, sino que la profundidad del acetábulo es mayor. Esta línea blanca que les estoy señalando acá es la pared posterior del acetábulo. Normalmente ella debe cubrir aproximadamente entre un 30 y un 40% de la cabeza femoral, es decir, debería estar más o menos hacia acá, hacia la mitad, pero acá vemos que ella llega prácticamente hacia el cuello femoral, lo cual limita la movilidad de la cabeza dentro del acetábulo. Luego tenemos lo más común, que serían los cambios degenerativos. Los cambios degenerativos vienen dados primero por disminución del espacio articular. ¿Okay? ¿Qué espacio articular se va a disminuir? Pues el espacio fémoro-acetabular. En el lado derecho vemos que hay una disminución del espacio fémoro-acetabular con esclerosis del techo acetabular. Esclerosis quiere decir que el techo acetabular se ve más blanco de lo normal porque hay una sustitución del tejido óseo, ¿okay? Por tejido fibrótico y por eso se ve más blanco. Además de eso, vemos un pequeño quiste subcondral aquí a nivel de la ceja acetabular. ¿Okay? Del lado izquierdo vemos que hay casi pérdida de este espacio articular, viendo una fina línea radiolúcida que es lo que queda de la cavidad. Además de esto, la esclerosis no solo la vemos en el techo acetabular, sino también en la cabeza femoral. Posterior a esto,
tenemos la imagen hacia su derecha, donde el espacio articular se ha perdido completamente. La cabeza femoral ha ido incursionando y deformando el acetábulo, y además de esto vemos que hay imágenes como radiolúcidas, redondeadas, que representan quistes subcondrales y que ya es un grado mayor de degeneración articular. Este tipo de cambios articulares degenerativos tan severos limitan la movilidad de la articulación. Casi no tendríamos movilidad en este tipo de articulación. Además de eso, esta radiografía nos permite evaluar estos mismos cambios articulares a nivel de las sacroilíacas. Fíjense, este es el sacro, ¿verdad? Y este es el hueso ilíaco, y vean cómo el espacio articular está disminuido más del lado izquierdo que del derecho. Está disminuido y tiene también esclerosis de la superficie articular. Esto que les acabo de describir a nivel de las sacroilíacas consiste la sacroileitis. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo. Vean que el espacio articular sacroiliaco está casi perdido en ambos lados. ¿Ok? A pesar de que no hay tanta esclerosis, pues ya se perdió el espacio articular. Luego tenemos una imagen de las metástasis. ¿Ok? Recuerden que las metástasis pueden ser radiolúcidas o radiodensas, es decir, pueden ser negras o blancas. ¿Ok? En este caso tenemos una metástasis radiodensa o blástica, como las llamamos en radiología simple, que afecta el hueso ilíaco, el acetábulo, el isquion, la cabeza femoral, ambos trocánteres y la diáfisis proximal del fémur derecho. Este diagrama que les traje acá es para recordarles que la pelvis no solo consta de elementos óseos, ¿ok? Tenemos también partes blandas que van a variar según el hombre o la mujer. Coinciden en que tienen vejiga, más sin embargo la mujer pues va a tener los anexos femeninos, que consisten en el útero y ovarios. El hombre tendrá la próstata y las vesículas seminales, y en la excavación pélvica posterior tendremos la ampolla rectal. ¿Cómo vamos a evaluar pues estas partes blandas? Las evaluamos mediante tomografía o mediante resonancia magnética. Esto es un corte tomográfico simplemente para que vean un poco cómo es la anatomía mediante tomografía, donde les voy a destacar la vejiga, que se ve negra porque es líquido. ¿Ok? Tenemos las asas intestinales, que en este momento corresponden a ilion distal, y del lado izquierdo al colon sigmoides. Ambas tienen, fíjense que tienen un material denso o radio opaco en su interior porque fue realizada con contraste oral. Además de eso, vemos el corte de los elementos óseos que corresponden a los huesos ilíacos y hacia atrás al sacro. Luego tenemos un corte un poco más inferior de lo que sería una pelvis masculina, y en este caso quería mostrarles que también podemos evaluar las articulaciones coxofemorales mediante tomografía. Fíjense que acá vemos, ¿okay?, la parte la parte coxofemoral, y además de eso, cuando queremos evaluar lesiones prostáticas, podemos revisar la grasa mesentérica o los recesos grasos pélvicos, que son estos que se encuentran acá en negro. En el nivel sacroinferior de la mujer, en este caso observamos el útero y las asas intestinales. El resto de la anatomía es similar a la masculina. Y aquí les traje un corte de resonancia magnética. Este corte es sagital, ¿ok?, donde igualmente evidenciamos el útero y la línea endometrial,
para la mujer y para el hombre la glándula prostática. Ahora vamos a pasar con la siguiente articulación en miembros inferiores, que se trata de la rodilla. ¿Okay? Recordemos que ya están compuestos por el fémur distal, por la rótula, ¿okay? Y la tibia proximal. Recuerden que es una articulación compleja que además de ello, o sea, además de los elementos óseos, cuenta con meniscos que, por cierto, debemos evaluarlos principalmente mediante resonancia magnética. No son evaluables de manera directa mediante radiología, ya que no los podemos observar por ser partes blandas. ¿Ok? Y además de esto tiene bursas, como la bursa suprarrotuliana, y elementos grasos que también son difíciles de evaluar mediante radiología y son preferibles de visualizar por resonancia magnética. Las proyecciones para la rodilla son principalmente antero-posterior, que nos dará esta imagen de los cóndilos femorales, las mesetas tibiales y la porción proximal del peroné, además del espacio articular. Luego tenemos la proyección lateral, en la cual simplemente vamos a evidenciar la rótula, el espacio articular femoro-rotuliano y el aspecto de la diáfisis del peroné, así como el aspecto anterior de la tibia. Luego tenemos como proyección especial lo que serían las proyecciones en flexión para evaluar la articulación femoro-rotuliana, en la cual simplemente vamos a realizar un ángulo que une las líneas trazadas a nivel de ambos cóndilos femorales, y esta debe ser de 138 grados, aproximadamente más o menos 6. Además de esto, visualizamos el espacio articular femoro-rotuliano y vemos en qué medida está disminuida, si es en sentido medial o es en sentido lateral. Dentro de las patologías que podemos evaluar mediante radiología simple, además de las fracturas, pues tenemos lo que consiste en condrocalcinosis, que si visualizamos el espacio articular femorotibial, vemos que hay imágenes cálcicas en este espacio. ¿Ok? Vean acá. En esto quiere decir que se ha calcificado el menisco que se encuentra en este espacio, y es la única manera en la que podemos evaluar directamente una patología de meniscos mediante radiología. La siguiente patología es el núcleo de osificación no fusionado, que es el que tenemos a la derecha, contra la enfermedad de Osgood-Schlatter, que está hacia su izquierda. ¿Okay? El núcleo de osificación no fusionado quiere decir un fragmento óseo que formaba parte del núcleo de osificación del aspecto anterior de la tibia o de la tuberosidad anterior de la tibia, que no se fusionó al momento del crecimiento y quedó aislado próximo a la inserción del tendón rotuliano. Mientras que la enfermedad de Osgood-Schlatter se comprende en una solución de continuidad de la tuberosidad anterior de la tibia propiamente dicha, arrastrando en sentido superior o desplazando en sentido superior este elemento óseo con su núcleo de osificación. Esto generalmente ocurre por lesión o por lesión o por traumatismo del ligamento del tendón rotuliano. Ahora les traje un quiste de Baker calcificado. Como sabemos, son quistes de la cápsula articular, que en este caso se calcificó y se proyecta en el espacio popliteo, ¿ok? Versus lo que sería la favela, que es una variante anatómica. La favela es un pequeño hueso
que generalmente mide menos de 1 centímetro y se presenta con regularidad como variante anatómica. Propiamente no es causante de patología y lo vamos a distinguir de las calcificaciones, ya que tiene una cortical ósea indemne, mientras que las calcificaciones son gruesas e irregulares. Entonces les traje ahora unas fracturas. Ok, aquí tenemos una fractura del aspecto externo de la tibia o de la meseta tibial externa por arrancamiento o avulsión con un pequeño fragmento óseo libre. En la figura del medio tenemos una fractura incompleta o irregular de la meseta tibial también externa, pero de la rodilla izquierda. Y hacia su derecha tenemos una fractura por compresión, o también pudiera corresponder a una fractura de estrés a nivel de la metáfisis de la tibia. Vemos que en este caso no se ve una imagen radiolúcida, sino más bien vemos una imagen radiodensa irregular con un fragmento óseo irregular y solución de continuidad de la cortical ósea hacia su aspecto más externo. Es importante cuando evaluamos los trazos de fractura visualizar si se mantiene la relación articular fémuro-tibial o si existe algún fragmento óseo que se encuentre en el espacio articular, ya que esto cambiaría el diagnóstico del paciente y limitaría aún más su recuperación y la movilidad articular. Aquí tenemos otra fractura, en este caso de la rótula, que bueno, es más evidente por supuesto en la proyección lateral, ya que en la proyección AP se superponen las estructuras con el fémur. Y pues vemos que generalmente cuando la rótula se fractura lo hace en 2 fragmentos y por causa de los tendones del cuádriceps y rotuliano que se insertan en su aspecto superior e inferior respectivamente, pues ella se desplaza y se separa sus fragmentos. En la imagen de la izquierda tienen otro trazo de fractura muy pequeño e incompleto a nivel de la meseta tibial interna, próximo a las espinas tibiales. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las meniscopatías. Las meniscopatías, como les dije, las evaluamos principalmente mediante resonancia magnética. ¿Qué es lo que quiero que evalúen en la resonancia magnética respecto a los meniscos? Los meniscos son estructuras triangulares hipointensas, es decir, son negras, ya que son ricas en colágeno y tienen una pequeña borde fibroso, ¿ok?, que están compuestas de fibras transversales y fibras perpendiculares. Lo que nos interesa es que el menisco tiene esta forma triangular, esto es un menisco normal, ¿ok?, y que va a tener un cuerno anterior, una porción media y un cuerno posterior. Adicionalmente, como les comenté, su intensidad de señal es hipointensa. Esto quiere decir que es rica en líquido. Cuando la intensidad de señal cambia, ya tenemos una patología del menisco. Por ejemplo, en este caso tenemos una rotura, digamos, longitudinal del cuerno posterior del menisco. En este caso es interno. ¿Ok? Para saber si es interno o es externo, pues simplemente nos guiamos por el peroné. Si no vemos la cabeza del peroné en la imagen, como es en este caso, que deberíamos buscarla por acá, pues se trata del menisco interno. Si vemos la cabeza del peroné, se trata del menisco externo. Entonces, si comparamos con la imagen anterior, vemos que aquí hay una línea hiperintensa que irrumpe en el menisco. Entonces ya se trata de una rotura meniscal. Esto es lo mismo, ¿ok?, visto desde una imagen de frente o coronal. Y si nos fijamos un poquito, que les había comentado que estábamos hablando del menisco interno, hacia acá tenemos la cabeza del peroné. Entonces confirmamos que se trata del menisco interno. En la imagen de la derecha tenemos una lesión un poco más amplia. Si bien el espacio
hiperintenso es mayor, y en este caso pues la rotura fue en sentido horizontal, como vemos en la imagen. ¿Okay? No es muy importante que ustedes reconozcan el mecanismo de la rotura, sino simplemente que puedan identificar que el menisco está patológico. La enfermedad degenerativa de las rodillas o artrosis, pues volvemos a las características que ya habíamos descrito en caderas. Primero se caracterizan por disminución del espacio articular, que lo encontramos aquí. Hay disminución del espacio articular fémoro, tibial, interno y externo. A predominio interno, porque vemos que este espacio está más disminuido que el externo. Además de eso, tenemos esclerosis de las superficies articulares, tanto de la tibia como del fémur, y adicionalmente observamos algunos quistes subcondrales a nivel de la meseta tibial externa. En este caso también observamos la formación de osteofitos a nivel de la meseta tibial interna, que son esta especie de cachito que le salió a la tibia. ¿Okay? En la proyección lateral observamos los mismos cambios, pero en menor grado a nivel de la articulación fémoro-rotuliana. Vemos un pequeño osteofito en el aspecto posterior y superior de la rótula, y además de esto observamos que al disminuirse el espacio articular femoro-rotuliano, estamos afectando al cartílago rotuliano propiamente dicho, por lo cual podríamos sospechar que hay una condromalacia asociada. Con la condromalacia también hay que destacar que su evaluación es por resonancia magnética. Todo lo que sean cartílagos o estructuras de partes blandas las vamos a evaluar mediante resonancia magnética. Como hallazgo adicional, que también está clasificado como cambios degenerativos, observamos que la inserción del tendón del cuádriceps, que sabemos que va en el aspecto anterosuperior de la rótula, hay una pequeña calcificación. En esta imagen pues les traje, tiene un poquito de todo el paciente, es a modo de resumen. Vemos lo primero que hablamos, la condrocalcinosis, siendo una calcificación en el espacio femorotibial externo, en menor grado en el espacio femorotibial interno, y los vemos señalados acá con las flechas azules. Adicionalmente vemos una disminución del espacio articular a predominio interno con discreta esclerosis de la meseta tibial. Aparte de eso, también observamos pequeños osteofitos en la meseta tibial interna, que lo vemos acá. ¿Okay? También tenemos en la meseta tibial externa. A nivel de las partes blandas, vamos a observar que hay imágenes densas que corresponden a dilataciones varicosas, y se las traje porque a veces tenemos lesiones de partes blandas que se superponen sobre las estructuras óseas, y entonces es algo que debemos tomar en cuenta al evaluar la radiología simple. En la proyección lateral, además de los hallazgos descritos, tenemos que hay un aumento de volumen a nivel suprapatelar que tiene forma redondeada y que pudiera corresponder a una bursitis suprapatelar. No podemos evaluar en este momento la articulación femororotuliana porque la proyección se encuentra rotada. En las imágenes que veíamos anteriormente de la rodilla, veíamos que se superponía el cóndilo femoral interno y externo, lo cual nos permitía evaluar a satisfacción el espacio femororotuliano. Pero en este caso tenemos un cóndilo y otro cóndilo, lo que quiere decir que la proyección se encuentra rotada. Adicionalmente, tampoco vemos la diáfisis del peroné, como les mencionaba en la proyección lateral, ya que la proyección está rotada y se muestra entonces superpuesto con la porción proximal de la tibia. Por último, tenemos las neoplasias, que no deben escaparse de la evaluación radiológica. En este caso se trataba de un lipoma parcialmente calcificado, y por eso lo vemos de gran tamaño y de aspecto irregular. Esto es un corte de una tomografía y vemos que las calcificaciones se parecen al hueso, y por dentro, como era un lipoma que es graso, su densidad es similar al tejido celular subcutáneo que tenemos acá afuera. Entonces ahora vamos a tomar un descanso para ver la segunda parte de la presentación, que corresponde a tobillo y pie.